Ok. Muy bien. Le pedimos entonces a la audiencia que por favor mantenga sus micrófonos y sus videos apagados para no interferir con la conversación. Más o menos en una hora vamos a abrir el espacio para que puedan formular sus comentarios y sus preguntas a los invitados a través del chat. Muy bien. Entonces le paso la palabra a Dagmari Olivar, presidenta de la Asociación Cultural Yo Soy el Otro, quien estará moderando y dirigiendo hoy esta sesión que está dedicada a los estudios del Caribe. Quiero agradecer nuevamente a nuestros invitados de hoy por haber aceptado formar parte de esta iniciativa. Estamos muy contentos con la presencia de ustedes y de poder escucharlos esta mañana aquí y esta tarde allá. Adelante, Dag. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. La verdad que es una alegría ver tantas caras lindas y conocidas y admiradas. La verdad que sí. Y bueno, primero que nada, también gracias a mis compañeras, a Magdalena López y a María Teresa Vera, que están coordinando junto conmigo este pequeño proyecto que hemos lanzado en Yo Soy el Otro. Que se llama Yo Soy el Otro Conversa Sobre, y que quiere ser un encuentro mensual para hablar de una manera un poco más distendida sobre el Caribe, que es un tema que nos interesa a todos. Entonces, bueno, comenzaremos primero, si alguien no lo conoce, enseñando el trabajo de Yo Soy el Otro. Simplemente recordar para quienes no nos conocen que Yo Soy el Otro es una asociación cultural no lucrativa con personalidad jurídica en España, y nuestra misión principal es la difusión de la cultura caribeña y su diversidad en España y en Europa. Trabajamos tres líneas principales, que es la academia, la difusión y promoción cultural y artística, y lo social por medio de la inmigración y la diáspora. Aparte de eso, hemos trabajado en distintos proyectos, y lo que estamos haciendo hoy es un pequeño homenaje a uno de nuestros proyectos principales y más queridos, que es el Congreso Internacional sobre el Caribe. Ya en 2009 hicimos la primera edición, que se subtituló El mito de la mujer caribeña, y ya casi 11 años de ese primer evento, pues hemos querido hacer un pequeño homenaje y empezar a revisar. Por eso las invitadas e invitados de hoy están relacionados con el Congreso, bien sea porque han sido parte de él como invitados, o en el caso, por ejemplo, de Adriana, que ha sido coordinadora de la parte académica del Congreso. Nuestro Congreso tuvo 2 ediciones más, una en el 2012 que se subtituló Cartografías de Género, y una en 2014 que se tituló Nuevos sujetos y subjetividades del Caribe hispano. Esperamos, bueno, en febrero teníamos muy claro que queríamos hacer la 4ª edición, estuvimos en la Carlos III y era el plan, pero bueno, ya sabemos todas lo que ha pasado, y bueno, pero esperamos pronto volver a hacer una edición, reunirnos, encontrarnos, porque sabemos que estos encuentros son maneras de tejer redes efectivas desde organizaciones independientes, y trazar mapas entre el Caribe, Europa, las diásporas, Estados Unidos, etc. Entonces, iremos compartiendo información de Yo Soy el Otro, por si quieren revisar algunas otras actividades de la asociación. Si quieren colaborar, pueden hacerse socios, socias, si tienen algún proyecto que quieran presentarnos, etcétera. Ahí también verán la información, la compartiremos en el chat. Y bueno, como les decía, esta hora vamos a hablar de algunos temas del Caribe. Tenemos a 5 invitadas e invitados muy especiales. Voy a presentar primero a Wilde Sterling Duprey. Ella es artista experimental, coreógrafa, bailarina y educadora puertorriqueña. Ha tenido una vasta formación, tanto en las artes visuales como en la danza. Como coreógrafa independiente, integra la estética experimental y contemporánea al lenguaje de los bailes populares, folclóricos y afrocaribeños. De su cuerpo han brotado muchos textos como solista, entre ellos Aquí y Ahora, Un minuto de silencio, Tres piezas negras y un altar mayor, Un camino por el río, Esto no es entretenimiento, Transparente desnudez, Maelo en el cuerpo, y de Maelo al hip hop, que son sus últimos performances. Su arduo trabajo también la ha hecho merecedora de varios premios, entre ellos el que está otorgado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña,
en Nueva York, y también ha ganado una beca en 2010 por la United States Artist Fellows. Gracias a Wilda por estar aquí con nosotras. Gracias a todos. Genial. También hemos invitado a Nane Timmer. Nane es especialista en literatura contemporánea de América Latina y el Caribe. Es investigador y docente en la Universidad de Leiden, donde se doctoró en 2004 con una tesis sobre la literatura cubana de los 90. Sus ensayos sobre literatura cubana se han publicado en las más conocidas revistas académicas. Ha publicado ensayos en los libros Ciudad y Escritura, Imaginario de la Ciudad Latinoamericana, Las Puertas del Siglo XXI, Cuerpos Ilegales, Sujeto, Poder y Escritura en América Latina, y también algún libro de poesía como Logopedia, y pronto saldrá su estudio monográfico sobre novelas cubanas después del muro. Muchas gracias, Nane, por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar aquí. Qué bien. Y también tenemos a Ian Bethel Bennett, que es profesor asistente en el Departamento de Inglés de la Universidad de Bahamas. También ha sido profesor en la Universidad de Puerto Rico, cuando nos conocimos hace mucho tiempo. He tomado el texto de Ian de Titling Axis, así que voy a un poco a parafrasear cómo él se describe. Dice, nacido en New Providence y criado en el mundo colonial, está profundamente conectado con los espacios caribeños y la agencia como del pueblo en la migración, el desplazamiento, conectividad y la creatividad criolla. Ha trabajado con islas caribeñas, territorios continentales e identidades que se repiten a través del tiempo y el espacio, a través del trabajo de Benítez Rojo, así como los trabajos de Eduard Glissant, Aimé Césaire, en estudios postcoloniales para informar mi comprensión del colonialismo en las experiencias caribeñas que quedaron después del fin del dominio colonial directo. Ian trabaja con estos temas en su fotografía, poesía, no ficción y en ensayos críticos. Gracias, Ian, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Y también tenemos a César Salgado. César es profesor del Departamento de Español y Portugués en la Universidad de Texas en Austin. Es conocido internacionalmente como crítico, académico y teórico de las literaturas caribeñas, latinoamericana y comparada. Se especializa en situar la política literaria y cultural cubana, puertorriqueña, latina, caribeña en las corrientes y contextos coloniales y postcoloniales del sur global. Su trabajo sobre procesos globales de transmisión cultural, como la poética del círculo de orígenes en la Cuba pre- y postrevolucionaria y más allá, así como la estética barroca y neobarroca en el Nuevo Mundo y el posmodernismo joyciano en el mundo iberoamericano. Con esto ha participado en distintos simposios académicos. En 2016, la Unión de Artistas y Escritores de Cuba le otorgó el premio José Lezama Lima por su labor de divulgación académica e institucional sobre Lezama Lima y los estudios cubanos en general. Gracias, César, por estar aquí con nosotras. Y, bueno, por último, me es grato a Adriana, presentar a la profesora Adriana López Labourdet. Es profesora de Estudios Literarios y Culturales Latinoamericanos en la Universidad de Zúrich. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Swiss School of Latin American Studies y codirectora del LZZ en Zúrich. Se licenció en Matemáticas e Informáticas por la Universidad de La Habana y estudió luego Literaturas y Lenguas Hispánicas en la Universidad de Berna, donde concluyó su doctorado en 2004. Sus áreas de investigación vinculan los estudios filológicos y los estudios culturales, abarcando temas como cuerpos extraordinarios, imaginarios urbanos, residuales, estudios animales y culturas de la memoria. Es autora de Esa moneda que no es nunca la misma, Jorge Luis Borges y el canon literario, del 2008, coordinadora de Volver, Imaginarios del Retorno de y América Latina, con Valeria Wagner y Daniel Bench, de 2019, entre otras publicaciones. Gracias, Adriana, por estar aquí. Vale, no escuchamos muy bien, Adriana. Yo dije gracias por la invitación y bueno, gracias por tener la posibilidad de regresar a la gente. Ahora sí te escuchamos, ahora sí, importante escucharnos, por eso
Prefiero confirmar. Bueno, genial, muchas gracias a todos. Vamos a comenzar entonces, bueno, esta charla, esta conversación informal. Me gustaría esta pregunta, bueno, que la enfocaran los 5 participantes, y es digamos, una pregunta muy básica, pero creo que es importante saber qué entienden ustedes por Caribe. No sé quién quiere comenzar, si Aguilda. Bueno, pues empezaré ya porque mi nombre empieza con A, que es la primera letra del alfabeto. Bueno, y segundo porque estoy primera en la entrevista y en el orden de las imágenes. Bueno, en la historia cultural y política, económica, el área la constituyen, ¿verdad?, el archipiélago de las islas, pero también abarca aquello llamado el Gran Caribe, que son las costas, ¿verdad?, que nos conectan por los mares, con esa costa de Colombia y sus países cercanos. En el caso personal, me interesa el contexto de las islas que conforman el archipiélago, porque dentro de ellas Puerto Rico, aun cuando está bajo esa dominación política y económica, no cultural, con los Estados Unidos, está interesante y controversialmente unida y desunida, precisamente por esas condiciones. Y me interesa darle preponderancia porque es mi lugar vital, es mi lugar de nacimiento, es mi lugar de formación y es mi lugar consistente del cual salgo y al cual regreso, no tan solo físicamente, sino emocional y conceptualmente. ¿Por qué digo conceptualmente? Porque dentro de las elecciones de vida que he hecho para representarme dentro de un contexto amplio de lo cultural, he roto o he trascendido, creo que trascendido, no puedo romper con nada, ¿no?, porque no me pertenece totalmente, pero he trascendido los parámetros de lo que había representado hasta el momento, ¿verdad?, aún durante el siglo XX, de lo que es el comportamiento caribeño. En el caso específico de Puerto Rico, pues ser caribeño, que no se habla en lo comunitario popular, sino más dentro del contexto académico. Ian, te saludo, que hacía tiempo que no nos veíamos, me encanta verte otra vez. Igualmente. Entonces, él lo tiene muy de cerca, que entonces se habla de los contextos estrictamente folclórico-populares, ¿verdad? Dentro de ese contexto folclórico popular, lo afrodescendiente se amalgama como dentro de una sola mezcla. Somos puertorriqueños y ahí queda. No se toca a nivel cotidiano el tema de la racialización, no se toca el tema de la diversidad de género, y mucho menos en la política se enfrentan a aquellos contextos que son necesarios para definir o redefinir en el momento en que estamos viviendo otro tipo de Puerto Rico, otro tipo de expresión de personalidad caribeña, otro tipo de expresión de personalidad cultural. En ese caso, yo estoy en el contexto, y gracias a Bauman, que me dio esa metáfora preciosa de lo líquido. Pues yo siento que con las opciones que yo he tenido, que yo he desarrollado, que tienen mucho que ver con mi crianza en las familias en que lo hice y mi carácter desde muy pequeñina, yo siempre escogí lo que yo quería. Yo nunca me circunscribí a una manera específica de ser y siempre mi pregunta era, ¿y por qué tengo que hacerlo así? Así que tenía siempre una necesidad de autorreferencia, que es lo que la práctica del arte, la formación de la Universidad de Puerto Rico, la formación en la Escuela de Artes Plásticas y ulteriormente, o no ulteriormente, pero como resultado
de seguir buscando esa referenciación, un contexto académico de una maestría en artes visuales en la en el Instituto Pratt de Nueva York, que es el que me da todavía más permiso para buscar y explorar las exploraciones que siempre me han caracterizado, porque entré en un momento en que se abrió un contexto de formas nuevas, que fue lo que ayudó a validar con más confianza todas esas búsquedas que yo había tenido hasta el momento. Creo que por ahí hasta ahora, como introducción, porque me imagino que después daremos otra ronda. Claro que sí. Gracias a ti. Vale, ahora sí, quien quiere continuar, un poco gracias a Wilda, Adriana. Bueno, retomo la primera idea que había explicado Wilda, y es esa idea de, bueno, hasta dónde nos lleva el Caribe y por qué el Caribe, es decir, toda esa serie de continuidades y rupturas que estamos como pensando todo el tiempo en esa obsesión, digamos, humana, de unificar un pensamiento, de unificar una región, y evidentemente el Caribe nos plantea todo el tiempo una cierta, digamos, inutilidad de las herramientas clásicas para pensar una región. Claro que podemos decir que toda región es tan plural y tan compleja que no se deja encasillar, pero creo que el caso del Caribe es como una región paradigmática de un pensamiento, digamos, más allá de la estructura fija, y es un pensamiento, propone un tipo de pensamiento que se está como cuestionando todo el tiempo a sí mismo, ya en su propia identidad de lo caribeño. Digamos, más allá de la cuestión puramente geográfica, que creo que implica cuestiones no solamente de los límites geográficos, también, por ejemplo, la simple denominación de la cuenca de los huracanes. El Caribe como la cuenca de los huracanes. Ahora mismo, César entraba hablando de la cantidad de ciclones y huracanes. Es decir, todo esto nos conlleva toda una cuestión climática, y con toda la crisis climática, pues el Caribe se vuelve a situar en un espacio de indagación para ver qué es lo que pasa y qué ha pasado. Es decir, como un espacio de laboratorio casi, ¿no? De pruebas, de constatación o no constatación. Es decir, esta cuestión también climática, o esta cuestión, digamos, natural, geográfica, nos llevaría también a toda la cuestión de la exuberancia, que se ha ido cantando, exotizando ya desde las primeras cartas de Colón, desde la carta Manuel de Colón. Es decir, ya pensar incluso en cuestiones geográficas nos lleva a una cuestión de paradigmas culturales no unificados, pero que se reactualizan constantemente con las discusiones actuales. Esto para no hablar de la cuestión de la raza, la cuestión del racismo, ¿no? Y yo creo que por ahí, cuando colegas o incluso amigos me preguntan, bueno, ¿tú eres cubana o caribeña? Y bueno, yo soy habanera, y La Habana no es caribeña. Todo el mundo dice que la ciudad caribeña, la capital caribeña de Cuba es Santiago. Un dato anecdótico quizás es que mi familia, por parte de padre, que es básicamente mi única familia, vienen todos de Santiago. Y de hecho mi padre, que fue poeta, era el poeta de la ciudad. Con lo cual ahí la cosa... pero bueno, pensando esta cosa de lo caribeño, yo creo que una de las ideas que compartimos todos es esa cuestión es la idea de la crisis, ¿no? Es un tópico clásico, el Caribe como un espacio de crisis. Pero yo diría también, pero que es como un espacio de resiliencia, de resistencia. No sé tanto si de oposición, aunque también pensemos en la revolución haitiana, ¿no? Y eso creo que nos lleva también a pensar, a superar esa idea que es muy conflictiva, que planteaba Eduardo Lalo, de que las sociedades caribeñas son víctimas de la historia. No sé, yo creo que si tenemos en cuenta todas las formas de resistencia, todas las formas digamos, de subversión, todas las formas de sincretismo, yo creo que ahí entonces también
esa ecuación o esa idea de la crisis, ampliándola a cuestión de resistencia, resiliencia, nos saca de la obsesión, digamos, por la víctima o por la figura exótica, que es como el contrario de la víctima, ¿no? Es decir, nada más que un par de ideas también yendo un poquito más allá de lo que planteaba Wilda. Genial. Nane, y después continúa César. Sí, o sea, ya me encanta la reflexión que han establecido y ha iniciado las otras hablantes, a Adriana y a Vilda, y sobre todo me toca, porque, bueno, aquí desde Holanda, holandesita de origen, ¿no? Mi relación con el Caribe es puro afecto, y quiero proponer, o por lo menos para mí el Caribe es esa invitación, digamos, que se me hizo, que hace Antonio Benítez Rojo, y que piensa el Caribe de cierta manera, con ese movimiento, y tiene mucho que ver con lo que acá Adriana acaba de decir sobre el sincretismo, sobre ese espacio, más que espacio para mí es modo entonces, ¿no? Es un modo de resistencia, o sea que un espacio intercultural donde siempre está presente la crisis y siempre la contradicción y siempre la tensión, pero también, no sé, las soluciones, aunque sean momentáneas, aunque sean fragmentarias, aunque sea ese modo de sincretismo, de invitación, digamos, de pertenencias, ¿no? Múltiples. Y para mí entonces el Caribe en ese sentido, muy conectado con Benítez Rojo, es un espacio de afecto, ¿no? Es un modo, es un lugar que tiene lugar, o sea, que tiene lugar en relación entre unos y otros. O sea, ya mi vida, aunque sea, te digo, me localizo aquí en Holanda, digo desde dónde hablo, pero en realidad mi mundo es más caribeño que holandés en cuanto al territorio de lecturas y territorio de amistades. Pero incluso si no lo fuera, creo que el afecto, o sea, cómo me tocó el Caribe o el modo caribeño es esa apertura hacia el otro, ¿no? Ese interés y esa curiosidad hacia el otro. Y aunque todo esto puede llevar a crisis, a desastres, bueno, peores traumas que han ocurrido en la historia, también puede tener lugar otras cosas imprevistas, digamos, ¿no? Porque Benítez Rojo habla así de ese modo caribeño donde no tiene lugar el apocalipsis. Por un lado, crisis y la cuenca de los huracanes, pero al mismo tiempo no conoce apocalipsis. O sea, que el pensamiento no apocalíptico, un espacio de resistencia y de poder, el discurso histórico y mítico a la vez, o sea que ese espacio de contradicciones da mucho potencial, digamos, ¿no? Bueno, dejo de hablar porque si no sigo y sigo. Gracias, Nane. César, por favor. Bueno, siguiendo lo que estaba comentando Nane, ¿no? Esa alusión al Caribe como espacio antipocalíptico que aparece en la isla que se repite de Benítez Rojo, hay un contraargumento de Gatos Rodríguez Juliá, ¿no? Que dice, que se refiere particularmente a ese momento, ¿no? de la confrontación, la posible confrontación nuclear, ¿no? Y menciono esta paradoja de un lugar que va más allá del apocalipsis, que se piensa como paradisiaco, que se piensa como una posible utopía, pero que también puede ser el origen de la destrucción, y lo relaciono con la noción de laboratorio que había mencionado Adriana, porque mi primera definición, la que yo tengo aquí, es que es un laboratorio geopolítico, es un tipo de laboratorio de catástrofes, ¿no? De la esclavitud, de la explotación. Es la forma en donde los imperios prueban, ¿no? Experimentan. Es donde primero se experimentó con los campos de concentración. Siempre para Occidente el Caribe ha sido como un laboratorio para poder experimentar con la dominación. Pero por otra parte también es un laboratorio de la transculturación,
¿no? También es un laboratorio del cimarronaje, ¿no? Entonces también se ponen a prueba posibilidades de resistencia, ¿no? En ese sentido. Así que hay esa dialéctica entre dominación y resistencia y un lugar de prueba, ¿no? Porque se puede controlar supuestamente siendo isla. La otra idea está relacionada con lo que dice Awilda, de lo que es la relación entre archipiélago y lo que voy a llamar antipiélago. Benítez Rojo y otros hablan sobre el Caribe como un meta-archipiélago, porque es un archipiélago de archipiélagos, ¿no? Archipiélago de lo que fueron las colonias de Francia, de España, de Inglaterra y de Holanda. Entonces, siempre son archipiélagos que están en un constante estado de mutación geopolítica, ¿no? Como meta-archipiélago también es como un tipo de metarizoma, ¿no? En términos al hecho de esta idea de ser raíz y ser ruta a la vez, ¿no? Y ser esa multiplicidad casi fractal, ¿no? De conexiones, de relaciones, como dice Nane. Pero por otra parte también no es simplemente un metaarchipiélago, también tiene que ver con lo que es el antipiélago, que es aquello que el Caribe le roba al continente, ¿no? La relación que tiene con espacios como puede ser, estoy reflexionando por ejemplo sobre la península como un espacio medio, ¿no? Entre lo continental y lo insular, ¿no? Y cómo mucha de lo que se decide en una península como en la Florida está relacionado con las dinámicas y las dialécticas que tiene con los territorios, ¿no? Con las islas, ¿no? Como Puerto Rico y como Cuba. Y entonces pensar el Caribe en términos, no solamente en términos del archipiélago, sino ese antipiélago que es eso que el Caribe le roba al continente y es la forma en que el continente se relaciona, ¿no? con el archipiélago. En esa dialéctica que es como un tipo de borderlands, pero más bien es un tipo de border seas, ¿no? Ese border sea en donde ocurre esa tensión, esa dinámica magnética, ¿no? Entre continente e isla. Eso es todo. Muchísimas gracias, César. Ahora, Ian, porfa. Bueno, para mí es diáspora, migración, el displacement y un lugar nuevo constantemente, y la negación de identidad por el poder del poder colonial, que siempre existe y no se desaparece, porque cada vez que empezamos a negociar una identidad nueva, empieza otra vez el colonialismo de otro modo. Y para mí es interesante que la migración sigue. Miami es una ciudad caribeña. Nueva York se ha hecho una ciudad caribeña. San Juan puede que no sea una ciudad caribeña, pero una comunidad caribeña en Santurce, fenomenal. Entonces, esa es la mezcla de todo. Y el constante, como dice Benítez Rojo, el movimiento. Para nosotros, para nosotros en mi familia ahora, está cambiando otra vez por los huracanes, por lo dramático, por la violencia que es constante. Dorian llegó y unos meses después vino el pandémico. Y entonces esa confluencia de caos ha hecho una normalización horrible y caótico a la vez, pero muy violenta, pero también muy creativa. Me da la oportunidad de crear, de pensar diferentemente, de repensar. Porque si no, nos perdimos por la violencia climática, por la violencia política, por la violencia económica que nos impone los poderes. Entonces, para mí el Caribe es el cambio constante.
Es el movimiento constante y es el, como dice Glisson, es el submarine roots que atravesa todo el mar y se conecta con todo. Entonces no hay limitaciones. Los límites de, como dice César, los borders son automáticamente para subir, cruzar, no provenir, no prohibir, es para abrir el espacio, como por los haitianos que llegan aquí, por los bahameños que van a los Estados Unidos, a Londres. Todas identidades que siguen y siguen y siguen y siguen y cambian. Es el cambio. Gracias. Oh, muchísimas gracias por sus respuestas. Yo creo que se han dado puntos muy interesantes, ¿no? De qué es el Caribe. No, voy a seguir preguntando porque si no nos podemos quedar en esta pregunta y la idea es seguir, aunque después haremos una recapitulación de varias cosas. La segunda que queríamos tratar, ya que hemos hablado de esto que es el Caribe también, ¿qué sería lo distintivo de la cultura caribeña respecto de otras culturas? Si existe para ustedes algo distintivo, ¿qué sería eso? Entonces, En esa pregunta yo paso. Bien. No, paso. Sí, paso, porque, bueno, paso porque me está interesando tanto y tanto y tanto. Estoy aprendiendo tanto de esta primera ronda, ¿verdad? Porque como mi campo es de las artes y no es que sea menos académico, es que es otra forma de academicismo en el cuerpo, ¿verdad? Academicismo en el gesto, academicismo en el color. Pero me interesan las posiciones que estoy escuchando porque adentran más en un típico de estudio del político-culturalismo caribeño que yo no lo domino, bueno, porque no me adentro a través de los estudios, ¿no? Así que en esta paso, y a lo mejor extraigo algo que luego puedo coordinar o amarrar con otros pensamientos que quiero exponer. Gracias. Me parece bien. Nane. Sí, bueno, quería decir, yo también paso, en el sentido paso porque no creo que va un poco en contra de mi manera de entender el Caribe, decir que tiene una cultura distintiva de otras partes, porque sería ponerle límites, ¿no? Sería ponerle esos borders, y ese border sí yo creo que precisamente escapa de límites y precisamente sentirme afectada por ese modo, esa manera de ver el mundo desde una mirada caribeña, sería no creer en eso, no hacer una especie de frontera entre una cultura y otra, porque sería como caer en esencialismo y prefiero verlo así relacional. O sea que es mi manera de decir paso. Muy bien. Genial. A ver, Adriana y después César. Bueno, yo no paso. Muy bien. Yo a lo que había dicho antes, es decir, una de las ideas que había presentado es esa especie de voluntad de cuestionamiento de todas las categorías con las que pensamos normalmente. Y una de las categorías clásicas es la idea de la unidad y la diferencia. Sí. Y yo creo que el Caribe precisamente nos lleva hasta ahí a pensar esa pregunta. No tiene sentido, creo que era Stuart Hall en un ensayo sobre Caribe e identidad, que hablaba de una identidad relacional, es decir, solo podemos acercarnos, creo yo, al Caribe pensándolo como una relación con otros, una relación que es una relación, digamos, de empatía, a una relación que es de resistencia, una relación que es de juego. Y yo creo que ahí lo distintivo, yo creo que casi todas las cosas de las que hemos hablado son aplicables a otras regiones, pero quizás la complejidad, el hecho de que es como una zona de densificación de todas las grandes interrogantes que nos estamos planteando más allá del Caribe, yo creo que son precisamente esas formas de interrogación y de interrogación de la interrogación de la interrogación, me estoy un poco complicando, pero esta idea también del desborde, la idea del naufragio, pero el naufragio también como algo
que es como un exceso de todo, y un exceso también en las propias categorías, se nos desbordan. Si pensamos en los límites puramente geográficos y ya nos complicamos. Bueno, ok, ya estamos de acuerdo en que no solamente son las islas, sino que hay una cuenca, y que eso supone las costas continentales, pero ¿hasta dónde más allá de la costa vamos a decir que llega el Caribe? En fin, lo que quiero plantear es que si bien la pregunta es una pregunta que se impone, ¿cuál es la diferencia? Precisamente creo que el Caribe, por su misma forma, lo que hace es suspenderla, por lo menos ponernos grandes comillas. Genial, gracias Adriana. César, por favor. Fíjate que esa pregunta también yo pensaba pasarla. Porque precisamente lo que prueba el Caribe, y ya lo han articulado también los colegas, ¿no? Las colegas, es el hecho de la relacionalidad y lo desesencial, ¿no? El Caribe es como un tipo de suma de todo y por lo tanto no es un uno, ¿no? Es la superdiversidad. Si acaso si uno fuera a plantear algo, quizás tenga que ver con velocidades e intensidades, ¿no? Ese exceso, ¿no? Del que habla Adriana. Y cómo hay como un tipo de gran exacerbación de la precariedad, ¿no? Nosotros, o sea, lo que es lo incierto, ¿no? La intensidad de lo incierto en el Caribe y cómo esa intensificación casi se hace exponencial. Lo estamos viendo en términos a la crisis climática, que es una crisis climática, pero también es una crisis que es política o geopolítica, porque tiene que ver con el calentamiento global, ¿no? Entonces, de cierta forma, el Caribe padece de estos procesos de catástrofe y resistencia con una intensidad particular, ¿no? Siempre esa velocidad de desplazamiento, ¿no? De que habla Ian, esa transitoriedad, ¿no? Que parece ser constante. Yo creo que eso quizás es una velocidad particular. Tenemos quizás una intensidad, pero no es una esencialidad. Genial, muchísimas gracias César. Ian, ¿quieres aportar algo? Yo también creo que paso porque mi trabajo ha sido siempre de unificación y comunicación, porque la comunalidad es muy importante en el Caribe, porque nos han enseñado a ser separados. Puerto Rico para allá, Cuba para allá, la parte francesa para allá, los holandeses por ahí, los americanos por allá. Entonces hay que crear mucho más resistencia a esa narrativa de excepcionalismo que se provoca los poderes para mantener sus territorios. Y eso es muy importante para la mente de los residentes, porque cuando uno es sujeto a una educación colonial, óyeme, está fuerte, está bien fuerte. Y eso trata de borrar todo lo que nos tenemos aquí y en poner algo totalmente diferente. Y un odio para nosotros mismos que es bien peligroso. Pero entonces paso. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, la verdad que sí. Es una pregunta, la verdad que tiene su suspicacia. Pero bueno, vamos a la siguiente. Entonces, pensemos en esa necesidad, ¿no? ¿Cuál es la necesidad que tienen que les motiva para pensar y trabajar sobre el Caribe? Algunas pueden ser obvio, ¿no? Porque es el espacio del que procedemos, pero Agüita lo decía al comienzo, pero también cómo se vive ese espacio o esa necesidad de trabajo en estos tiempos pandémicos, cómo va cambiando o no esa visión. Bueno, por ahí puedo entrar de nuevo. Ay, perdón, no, que le vas a preguntar a Adriana, que la veo que está en primer plano. No, yo respondo al final. Vale. Bueno, pues entonces, en ese caso sí puedo integrarme bien, porque la manera en la que yo interpreto o utilizo el espacio artístico, ya sea el plano bidimensional de la pintura, el tridimensional de la instalación y el performance, tiene que ver con lo que yo no puedo apalabrar. Como lo apalabran, por ejemplo, ustedes, que es desde la lectura
que da otro tipo, ¿verdad? Lleva a otro nivel de imaginación y de acuerdo a con qué parámetros, de dónde vienen esos parámetros de esa lectura específica, individual, colectivamente, y desde el contexto que se genera. En el caso mío, pues mi cuerpo es el texto, que se me ocurre que a lo mejor debo enviarle a Dagmari ¿cómo se llama? Segmentos de mi trabajo performático y de pintura eventualmente para que lo comparta con este panel magnífico, porque yo no puedo apalabrar lo que siento si no es actuándolo. Y relacionando con una entrevista que también me hizo ayer una bibliotecaria jovencitita que puede ser mi nieta, pero es una eminencia, que por eso es que me gusta trabajar, ¿verdad?, con esta generación y con mis ex estudiantes magníficos de artes visuales, de diseño, porque tienen un contexto, tienen un conocimiento que contextualiza mi trabajo en diferentes épocas, algo que yo no puedo entrar porque soy el trabajo. Entonces, ¿cómo es que yo me referencio? Bueno, las características de mi trabajo tienen, en términos del movimiento, de las texturas y estructuras, componentes que refieren a esa incomodidad, a ese ir y venir, a ese tratar de situarme, pero a la misma vez me quiero escapar, pero entonces siento emocionalmente esa necesidad de estar en el lugar. Así que si lo pueden imaginar, mi trabajo es abstracto, viene desde el concepto. Yo no trabajo haciendo un boceto porque después de todo lo he intentado y no lo voy a seguir. Porque el mismo trazo del boceto, cuando trato de llevarlo a una pintura que de por sí es abstracta, me va a llevar a otro lugar. Y me interesa más el lugar al que me lleva que al lugar desde donde lo pensé. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que trabajo? Pues trabajo la alegría, trabajo la insuficiencia, trabajo la incomodidad, que de hecho encierro fue un contexto que estuve trabajando los últimos, desde 2015 a 2020, por ejemplo, el mismo contexto del encierro en dibujo, pintura y en performance, utilizando espacios diferentes para ver cómo mi cuerpo reaccionaba y qué era lo que provocaba. Por lo tanto, son trabajos que se hacen para lugares específicos, pero el lugar, como lo escojo sin premeditarlo, lo escojo por el interés y lo que energéticamente me provoca, es donde se referencia a sí mismo y me informa sobre mi encierro, que es el encierro emocional, más que el encierro político literal. ¿Ves? Entonces me interesa más, sé que todos los contextos leo para que la lectura me provea un término y que ese término me permite imaginar. Esa es la manera. Entonces, leo mucho del Caribe, pero también leo mucho del contexto que habito y que me da la vida física y la vida etérea y la vida espiritual, pero veo que los componentes de lo que es ser persona en una era específica, en un momento específico, nazco en la posguerra, en 1947, entonces todavía tengo la misma necesidad de conocer, de buscar, de hacer y de conectarme a los 73 años. Entonces eso para mí es realmente magnífico, ¿no? Y entonces me hace reflexionar sobre esa historia que yo voy viviendo con mi cuerpo, porque desde pequeñita casi me amarran porque yo no me estaba quieta. Y era que siempre tenía una necesidad. Y hay una serie de fotografías en secuencia que las tomó a mis 4 años un fotógrafo muy amigo de la familia, porque entonces le maravilló que yo no me estaba quieta. Y de esa son como 15 fotografías y esa fue mi primera coreografía individual. Cómo yo me veía a mí misma de adulta interpretando secuencias de un movimiento que siempre ha estado en mi cuerpo y que se ha tratado de contener, porque tiene unas expresividades que no necesariamente son las que se le adscriben a un género, la mujer, y en un momento específico dado.
la necesidad de tener una energía que realmente es propia, pero que al adscribírsele quién la puede hacer o no, quién puede tener la libertad de expresarse o no, son esos componentes a los que yo transgredo. Me gusta la transgresión, me gusta el término transgredir por lo que explica, pero me gusta el término transgredir porque es esdrújula. Me gusta el término transgredir porque incita, ¿verdad?, a la respuesta. Así es que yo creo que lo mejor que les podría hacer entender mi diálogo, mi discurso intelectual es ver segmentos de mi trabajo. Ya Dagmari la conoce, Ian también lo conoce, pero me parece que eso sería una buena manera de conectarme a través de las imágenes de mi cuerpo en este contexto académico. Ya. Gracias, Agüilda. Gracias, Agüilda. Tú sabes que siempre consideramos importante la intervención de, no solo académico, ya hemos dicho que Yo Soy el Otro también trabaja con la creación y la parte de arte, es decir, lo que nos gusta justamente es que haya otros discursos y que no sea una conversación, en este caso, exclusivamente académica. Exacto, que... si lo hubiera tenido, es que siempre estoy en muchos niveles a la vez. Hubiera preparado una pequeñita muestra que entonces... No te preocupes, no te preocupes. Yo no decía ni tío. No, te queremos escuchar también. Pero bueno, a ver, ¿quién quiere un poco completar? Si alguien quiere intervenir para completar esta idea, esta pregunta sobre tiempos pandémicos. Adriana. Sí, volviendo a esa biografía o esa versión biográfica, autobiográfica de la relación con el Caribe, y que en el fondo también corresponde un poco a la indagación sobre uno mismo, es decir, en relación con otras de las cosas que trabajo, yo creo que el llegar al Caribe, digamos, para mí también es una manera de, sí, justificada, legal y no evidente, de trabajar con mi propia herencia cultural. Yo soy descendiente, por un lado, de vascos franceses, y por la parte, digamos, más de raíz, más lejana o más de larga raíz en Cuba, yo tengo orígenes judíos, orígenes negros y además particularmente haitianos, porque mi bisabuelo fue uno de esos empoderados negros que llegó a tener esclavos, con lo cual tengo una gran mancha en el expediente, ya todos los cubanos sabrán de lo que estoy hablando. Y claro, cuando me burlo de toda la gente que está alrededor mío, le digo que son todos unos colonialistas, me dicen, bueno, pero en mi familia no hubo gente con esclavos. Pero lo interesante también es esta figura negra, que además también desheredó a mi abuela, y bueno, y la herencia o la negación negra de mi familia, que fue una negación muy fuerte, y muy dura también para mí, porque en algún momento se me empezó a rizar el pelo y era como la vergüenza familiar, ¿no? Y hay una formación, digamos, hay una cuestión que es clave para mí, que yo soy cubana, nací en plena revolución, criada en un entorno de un nacionalismo de izquierda, la herencia de la izquierda de los 70, que de alguna manera me hizo huir. No voy a dar más detalles, pero digamos que el Caribe es como fue mi espacio de salvación de un origen, y un origen que encontré más allá de un discurso, digamos, nacional, político, de izquierda, y fue también el discurso de mis propios orígenes y de esa forma de no completitud o exceso, otra vez desborde de mi propia historia. Y fue como ir al Caribe, fue como reconciliarme también con la cultura cubana, las culturas cubanas, y ver también cómo se sitúa en el mundo. Es decir, es como la salvación de mi cubanidad viene a través de los acercamientos y las reflexiones sobre Caribe. Genial, muchas gracias. ¿Alguien más quiere esa idea? Porque se nos ha ido el tiempo, por supuesto, lo sabíamos que iba a pasar.
Entonces ya nos toca una última pregunta, que voy a hacer una pregunta, bueno, en verdad nos han faltado muchísimas preguntas, se han quedado muchísimas preguntas en el tintero, pero como, bueno, nos volveremos a encontrar, seguiremos debatiendo, pero bueno, me interesa sí ya hacerle una pregunta, justamente volviendo a esta parte más práctica, y después pasamos a las preguntas del público. Y es si cada uno de ustedes hiciese una lista de 5 artistas o escritores, escritoras vivos que les resulten particularmente relevantes en el panorama de la cultura actual, ¿cuáles serían y por qué? ¿Cuáles serían esos 5 autores que ustedes creen que tenemos que conocer? Autores, artistas. Pueden ser ensayistas también. Yo tengo ensayistas. ¿Ah? Sí. Bien. ¿Quién quiere comenzar? De nuevo. Venga, Wilda. También para pasar el trago. Vale, pero tienes que ser breve, ¿eh? Porque nos queda poco tiempo. Yo mismo tengo las pruebas aquí, por eso. Vale, bien. Como tengo el pensamiento de la interdisciplinaridad y me interesan tantas vertientes, ¿verdad? Y tantas acepciones de nuestra área, escogí 5. Están ensayistas también. Está Candela, la novela Candela de Rey Manuel Andújar, que es dominicano, porque es del contexto LGBT. Maravilloso. Está otro de los jóvenes de esa misma generación, Xavier Valcárcel, que es artista plástico y escritor y editor. Está un libro incipiente de una joven, Gloriane Sacha Antonetti de Brun, que se llama Hebras, que toma el pelo afro-rizado de mayoritariamente caribeño para exponerlo en diferentes ensayos y poesías. A la misma vez, es parte de un grupo que se llama Colectivo ILE, que por mucho tiempo son también un grupo interdisciplinario y han diseñado una revista que se llama Étnica, Conoce la Red Afro. Y entonces, bueno, lo siento, pero mi reina preferida y esta belleza que se llama Mayra Castro Febre y su última novela corta, Fe en disfraz. En las artes plásticas, bueno, también tengo 2 o 3, pero tendré tiempo. Rapidito. ¿Qué te voy a decir? Paso. Adelante. Bueno, las puedes compartir por el chat también, Agüita, pues muy bien, eso es mejor. También, bien. Muchas gracias. A ver, ¿quién quiere continuar? Bueno, continúo, pero tengo trampa. Nane tiene trampa, muy bien. Bueno, primero estuve pensando en Margarita Mateo, precisamente de la que hablé en el Congreso hace unos años, ¿no? Dentro de Los Blancos Manicomios, una novela muy interesante que se mueve entre novela y ensayo, sobre todo porque, bueno, por puente generacional un poco, que ella, que ella es, digamos, en cuanto a escritora en Cuba, y también todo lo que abre a literaturas caribeñas, o sea, que desde Cuba una relación porque mucho, como Adriana ha dicho, como que no se quiere enfatizar la relación con el Caribe, muchas veces pues esta precisamente es una novela que abre, ¿no? que conecta a Cuba con el Caribe. Ok, siguiendo con Cuba, eso es trampa. Teoría de la transficción de Carlos Aguilera es trampa porque ahí entra Edo Lucía Portero, Juan Echeverría, Juan Nicolás, Legna Rodríguez Iglesias. Bueno, es una escritura, digamos, también, o sea, que transficcional, que transgrede esa idea de literatura-nación, que yo creo que, bueno, para mí particularmente es interesante en relación con Caribe. Sigo, otra trampa porque son 2. Ratna Fabias, una escritora de Curazao, una voz única realmente, con hábitos, todavía no existe en español, está en holandés, pero se va a traducir este año, así que pronto llegará. Y ella es de Curazao. Karin Amut Makrim, de Surinam,
Todavía no existe en español, pero ojalá pronto para que los lectores, no sé, hispanohablantes, digamos, tengan acceso un poco a esa parte del Caribe. Y como último, también es trampa, una escritora que no es caribeña sería la de México DF, Cristina Soto Fon der Plas, pero como yo considero que el Caribe es un espacio abierto, sin límites, que afecta y hasta me han adoptado a mí, y hasta me permiten el sacrilegio de cambiar, de apropiarme del patrimonio caribeño, pienso que está, o sea, hay razones entonces para incluir un libro en español sobre Curazao y que también se ubica entre ensayo y diario. O sea, ven muchas escrituras híbridas, transficcionales se podrían decir. Ven que es Genial, trampa, gracias. son 10 creo. Ya. Gracias, Nane. Gracias. A ver, César, si quieres. Yo voy rápidamente, me voy a inclinar con puertorriqueños, igual que a Wilda, siendo boricua. Y la persona que yo creo que hay que leer ahora, en términos a una visión caribeña saliendo de Puerto Rico, es a Marta Ponte, ¿no? Ay, de Puerto Rico, PR Aguirre, ¿no? Ese tipo de biografía del espacio, un tipo de biografía soñada de lo que son todos los costos que crea el espacio de la central, ¿no? De Aguirre, que va en un tipo de rizoma hacia el pasado, ¿no? Que te lleva a Boston, que te lleva a España, que te lleva... Entonces también es un tipo de antinovela, porque a pesar de que utiliza mucho la ficción, también trabaja con mucha documentación, particularmente con el testimonio, un tipo de novela collage, que es particular para el Caribe. Yo creo que hay que realmente ver esta visión caribeñista que está desarrollando Marta Ponte desde Calley, ¿no? Desde muy enraizada, ¿no? Dentro de la isla. Pedro Cavilla también, ¿no? Como un tipo de figura que oscila entre Puerto Rico y la República Dominicana, que es un escritor, pero aparte de un escritor jugando con nuevos géneros, trayendo una súper hibridez, ¿no? Cuando yo lo leo me acuerdo un poco de Luis Rafael Sánchez y lo que él hacía con la guaracha, de cierta forma es lo que él está haciendo con la ciencia ficción caribeña, con los géneros caribeños, pero también como un empresario. Él es como yo lo considero el antilalo, es como la alternativa intelectual porque genera sus propios libros, ¿no? Juega con la cultura popular con una forma muy ingeniosa, ¿no? De poder pensar, poder obrar entre islas, ¿no? Y más allá de las islas, ¿no? Rita Indiana, ¿no? Dios mío, ¿no? Qué escritora, también, ¿no? Performance mediática, que trabaja con asuntos LGTB, y entonces que también ha logrado como un tipo de decantamiento, ¿no? En su trabajo narrativo, que es un placer de leer. En cuanto a lo que es lo que es la acelerada hibridez, ¿no? La transculturación, particularmente en términos de magnificación lingüística, yendo a Nueva York, ¿no? O a Bronx Piedras, ¿no? Como le llama el espacio que habita Ura Joan Noel, que considero que es el nuevo palés en el campo de lo que es la poiesis, ¿no? En términos a una velocidad de la hibridez lingüística que yo creo que está sin paralelo. Y finalmente, en términos a una figura que yo lo ligo con lo que es la peninsularidad o el pensamiento caribeño dentro de la península, un escritor como Roberto Fernández, ¿no? Que es otro escritor que escribe en Spanglish y que opera desde una Florida que está transformando para hacerla isla, para hacerla parte de la Confederación, separarla del continente, separarla de Estados Unidos. Por favor, César, este título último de nuevo y el autor, ese no lo conozco. Roberto Fernández, él escribe Raining Backwards, es un gran novelista floridiano, pero escribe realmente en un inglés disfrazado, porque realmente es español, aunque parece que es un inglés simulado, realmente es un Spanglish que no usa el español. Muy bien, gracias. Permiso, nuestra audiencia nos está pidiendo que por favor coloquen en el chat las referencias para todo el mundo, para que todo el mundo las pueda leer, las pueda tener en el chat, por favor. Pues muchísimas gracias, César. Ian,
Puedes continuar tú, ya dejamos a Adriana para el final, sé que... Me da vergüenza porque son mis estudiantes de la Universidad de Puerto Rico y que están haciendo unos trabajos para mí fenomenales, que rompen barreras a toda velocidad. Y también, pero muchos trabajan en arte. Hay una dominicana, Juari Minaya, que también rompe el cerebro, abre el espacio y hace unas cosas muy impresionantes. Y un muchacho de las Bahamas, Blue Curry, que hace unas instalaciones muy provocantes, y Mayra Montero, que no es estudiante, obviamente, que me llevaba en unos viajes con su historia, su narración y su descripción, pero con unas novelas bien investigadas, bien notadas. Y también Jamaica Kincaid en My Garden Book, que me huele la cabeza con los detalles de cómo el colonialismo nos ha controlado la mente y nos ha sacado y nos ha reimpuesto, pero sin un contexto de desplazamiento. Entonces vamos aprendiendo otra vez. Y hay un montón de artistas que están, Barrett Macaulay, que está radicado en Seattle, pero es de padres jamaiquinos, y es que no puedo pensar en todo. Y Rosario Ferré, que para pelearla es increíble, porque provoca por cada novela provoca otra reacción. Y las últimas novelas son mucho más problemáticas para mí, pero por lo menos me hace pensar, me hace... Y Roberto Fernández también, Raining Backwards, porque hace una cosa con el idioma que es alucinante. Y Simon Giganti, que estaba leyendo es crítico, no es caribeño, y hace un trabajo sobre esclavitud y British taste, que es alucinante también. Y entonces nos lleva otra vez al trabajo en el Caribe con el turismo y cómo el turismo nos tiene clavado y nos tiene anclado. Pero nos da para vivir o sobrevivir, pero también nos ahoga. Entonces son para mí muy importantes. Gracias. Muchas gracias, Ian. Muy bien. Permiso, un momentito. Están mandándome las referencias a mí. ¿Creen que puedan mandar las referencias a todo el mundo en el chat? Porque dice tú, Magdalena. Si puede decir tú, everyone, magnífico. Porque ahora solo me están llegando a mí. ¿Bien? Sí, si no las reenviamos, sí, también. Sí. Genial. Adriana, para terminar esta parte, porque faltan las preguntas. Bueno, en realidad me han robado todos. Porque todos los que tenía por lo menos de literatura, me alegro de que me los hayan quitado porque así no me voy a exceder. Pero entonces quiero hacer referencia a un par de autores, de ensayistas, que tienen que ver sobre todo con una nueva, no tan nueva, pero una renovada visión sobre la cuestión de las memorias caribeñas, y que son Stoller y Trujillo, que retoman los grandes autores del pensamiento caribeñista para resituarlo en la cuestión del silenciamiento, la memoria y el desecho, la memoria, digamos, desechada. Y por otra parte, llamar la atención sobre algunos plásticos, o decir, algunos artistas audiovisuales, que se ha quedado un poco fuera, y hay, por lo menos he puesto un par, Boclet, que trabaja con toda la cuestión del mercado y el exotismo, Sayuri Guzmán, que trabaja con la cuestión de los movimientos y las migraciones,
Tony Capellán, que tiene un sentido del humor muy particular y que va por la línea del cuestionamiento de todo lo que parecería que en el Caribe se va asentando. Marcos Loraret, que también trabaja toda la cuestión de la herencia y la relación, digamos, con las metrópolis colonialistas o neocolonialistas. Por otro lado, René Peña, que es un fotógrafo, que retoma de una manera, además, con una preciosidad extrema, toda la cuestión de la raza. Sí, son artistas plásticos que vale la pena, todos ellos tienen páginas web y la encuentran, que vale la pena también darlos como parte de esa creación que hay que tener en cuenta. Genial, genial. Muchísimas gracias por esta parte, por los aportes que siempre vienen bien. Ahora María Teresa es la encargada de coordinar la parte de las preguntas y bueno, dedicamos evidentemente un tiempo importante a ellas y nada, continuamos. Muchas gracias y seguimos. María Teresa, me silencio. Sí. Bueno, muchas gracias a todos y todas por la participación y además al público por las preguntas. Esto es un sufrimiento para mí porque yo tenía 10 preguntas por lo menos y no las voy a hacer para poder dar paso al público porque tenemos de momento 4 preguntas, pero además son amplias, inteligentes, es que son magníficas, ¿no? Y no quiero que perdamos esta oportunidad, ni tampoco las personas que la han hecho. Voy a decir un par y luego haré las otras 2 que tenemos de momento, ¿no? Mónica Simal le pregunta directamente a Salgado, ¿no? A César, dice, me encantaría que César Salgado ahondara más en su visión de la península, ¿no? Y entiendo, bueno, tiene que ver con esta idea del metarchipiélago, ¿no? De la que hablabas antes, César. Y Patricia Cabarcas Morales hace una pregunta que además va un poco por lo que yo quería preguntar, así que me apunto directamente, que dice, ¿cómo las escritoras afrodescendientes están construyendo o reescribiendo la memoria desde el Caribe, ¿no? Y sobre el Caribe, entiendo también. Y yo esto, si eso, lo ampliaría un poquito más a la idea de los estudios de género y sexualidad también, ¿no? Cómo estas líneas han ido ampliando la manera de entender los estudios del Caribe y el Caribe en sí mismo, ¿no? O a que estas aproximaciones que han planteado sobre el Caribe. Pregunto estas 2 y luego paso a las siguientes 2 que de verdad, aunque nos extendamos un poquito, creo que vale la pena, ¿no? Que las podamos discutir. A ver quién se anima. Bueno, César, por alusión. Voy a simplemente compartir ciertas ideas sobre lo que estoy reflexionando sobre la peninsularidad, o quizás el peninsularismo, ¿no? Hay tantos ensayos, ¿no? Que tratan sobre la ínsula, sobre la isla, sobre la separación, y hay este contraste entre, o se asume, se da como por sentado este tipo de oposición binaria, ¿no? Entre continente e isla, que reproduce muchos binarismos, ¿no? Subalterno colonizado, ¿no? Amo, esclavo, imperio y territorio. Pero hay entonces estas zonas liminares, ¿no? La costa, por ejemplo, ¿no? Preguntaba Adriana, ¿hasta dónde termina esa costa, ¿no? Pero más allá de lo que es la costa, la cuenca, hay que ver lo que hace la península para poder ser como un tipo de marco, ¿no? De lo que es lo que se llama un mar o una región. Cuando pensamos en península, no solamente pensamos en Florida y en Yucatán, y el tipo de campo magnético que crea, ¿no? En términos a los desplazamientos que ocurren y hasta la propia formación geológica, ¿no? El surgimiento de las islas como algo, realmente es algo que va y termina en una península o se extiende desde una península hasta una bahía, ¿no? Hasta un delta, ¿no? En el caso del Orinoco. Pero también la historia de las penínsulas en el Mediterráneo, ¿no? Lo que dice Fernand Braudel en términos a cómo la península colabora en términos de establecer puntos de expansión de civilización, ¿no? Las penínsulas han sido, ¿no? Zonas imperiales, ¿no? España, Portugal, Italia, ¿no? Roma, ¿no? La misma Grecia, ¿no? Y cómo opera, ¿no? La peninsularidad dentro de estas dinámicas geopolíticas. Ciertamente hay que pensar más sobre eso en cómo, ¿no? La península de la Florida, la de Yucatán, tradicionalmente han, de cierta forma,
generado, ¿no?, muchos de estos flujos, ¿no? Yo trato de verlo como si fueran imanes, ¿no?, fragmentos a su imán, ¿no? Y entonces, pero no solamente atraen, sino que también, también crean repulsión, ¿no? Así que estoy tratando de pensar sobre eso también en cuanto a lo que es la determinación, ¿no?, que va a tener la Florida a nivel de la política norteamericana a través de la migración y lo que implica eso en cuanto a una compleja ciudadanía, ¿no?, que es caribeña, es norteamericana, es continental, es isleña, ¿no? Yo creo que hay que pensar más sobre asuntos peninsularistas, igual que pensamos sobre el insularismo. Muchas gracias, César. No sé si quieres, bueno, sumarte un poco a la pregunta siguiente, comentar algo. Damos paso a algunos de los otros panelistas para que nos comenten, ¿no? Cómo las escritoras y escritores afrodescendientes, ¿no?, están construyendo, reescribiendo la memoria desde el Caribe. A ver quién... Bueno, para mí, Edwidge Danticat hace un trabajo fenomenal en lo que es los Estados Unidos y Haití, pero también en los Estados Unidos, que Julia Álvarez reconstruye el cuento y la historia dominicana a través de sus novelas, y es también fenomenal. Y Jamaica Kincaid, de Antigua, que escribe sobre la memoria. Y para mí, Edwidge Danticat, Breath, Eyes, Memory, es una novela, pero no es una novela, pero que hace que te agarra. Y también Brother, I'm Dying, que es un memoir sobre la muerte de su tío y cómo lo trataron en los Estados Unidos en inmigración. Entonces, y hay un haitiano, no me acuerdo ahora, la mente es... ya. Pues, a ver, mientras igual te acuerdas, levantas la mano y ya seguimos. Adriana, ¿tú querías comentar algo en relación con esta pregunta? Sí, y lo que quiero comentar viene del espacio que yo estoy trabajando actualmente para el Caribe. Y se trata de la memoria post-esclavista. Y una de las posiciones, creo, más interesantes que están trabajando las mujeres, o que están proponiendo algunas mujeres, es el trabajo yo me apoyo en mi investigación en algunas propuestas que habían hecho MSC y Gleason en cuanto a la identidad caribeña como, digamos, una suerte de jarrón roto, que precisamente por la violencia de la esclavitud, que no puede ser reconstruido. Como esa imposibilidad de reconstruir en términos de palabra, en términos de documento, y ahí en esa especie de trabajo con la memoria post-esclavista, las escritoras femeninas traen la cuestión del cuerpo y la cuestión digamos, la marca en el cuerpo, en tanto restos, que es lo que yo estoy trabajando. Es decir, que no supone o no quiere hacer una recuperación en términos que es un elemento clave para la discusión social, pero para, digamos, la imaginación más allá de la discusión social y legal, están trabajando mucho con la idea de la marca del cuerpo y en particular con la cicatriz. Y esta propuesta me parece una propuesta fuerte, es una propuesta que se separa abiertamente de la historia de la memoria como documento, de la memoria como restitución, y que está pensando en la memoria desde el afecto, desde el dolor, pero sobre todo desde una cicatriz. Pensemos, por ejemplo, en el texto precisamente Feint y Fras, donde la figura protagónica es una especie de especialista en archivos, en buscar huellas de la presencia femenina esclava,
en los archivos, y todo esto no alcanza nunca a hacerlo. Todo lo que realmente pasa a través de la huella cuando descubre un traje de una manumisa en un convento brasileño y se lo pone y el traje le empieza a hacer heridas. Es decir, hay creo que ahí hay un aporte que a mí me parece muy fuerte, que me parece muy innovador, y que va más allá, digamos, de la oposición femenino-masculino, sino son como formas del recuerdo que decía, está más allá del archivo, está más allá del documento, que es lo que consideramos, digamos, como la herencia patriarcal, digamos, clásica. Muchas gracias, Adriana. Estaba dialogando contigo mientras estabas hablando, justamente Mabel Cuesta, y nos comentaba, como una manera además de continuar tu respuesta, ¿no? Dice, lo dice en el chat, así que lo podemos leer todos, ¿no? Dice, hay que pensar para esta pregunta de las reescrituras de las memorias afrodescendientes en el trabajo de Mayra Santos Febres, que ya se ha mencionado, claro, la afrosanación de Yolanda Arroyo Pizarro, el rescate de la memoria en la poesía de Georgina Herrera y los testimonios recogidos por Lidia Cabrera, entre otras muchas autoras. Y luego añade además la afrorestauración que propone Yolanda Arroyo, pasa por el cuerpo, la memoria y efectivamente la cicatriz, ¿no? Creo que, gracias Mabel, es una manera de dialogar muy bonita, ¿no? Con esta pregunta. Voy a hacer un par de preguntas más que nos han hecho y que creo que son también igual de pertinentes y no quisiera que quedaran por fuera, ¿no? Una la hace Desiree Díaz y es una suerte de comentario, ¿no? Planteamiento a raíz de lo que decía Wilda, ¿no? Dice, lo que me parece maravilloso de la intervención de Wilda sobre su experiencia con el cuerpo y con no poder dejar de moverse, es que lo que hace es exactamente corporizar el Caribe, es el Caribe performático, que es otra forma de conocimiento, pero exactamente aquella que Benítez Rojo decía de moverse de cierta manera, ¿no? La leo y voy a leer la siguiente pregunta y les dejo un momento para que puedan comentar. Y luego tenemos a Iraida López, que además de decir que un buen diálogo y que los felicita a todos, ¿no? Dice, algunos de ustedes han hecho referencia a lo relacional y al orden dentro del caos y lo antiapocalíptico como nociones para aproximarse al Caribe. Entonces pregunta, ¿es que las teorías de Benítez Rojo y Glissant siguen siendo las paradigmáticas en relación con esta parte del mundo? ¿Hay reflexiones más recientes que pudieran complementarlas, que han aportado, o escritores que nos obligan a pensar de otra manera? Esta pregunta es un poquito amplia, pero creo que si la pudiéramos condensar en algunas intervenciones sería genial para poder cerrar este conversatorio magnífico que hemos tenido hoy. Wilda, no sé si quieres comentar algo sobre el comentario, bueno, valga la redundancia, que han dicho de tu intervención. Pues ahora te digo que no sé. Ahora me dices que no sé. No, bueno, porque ahora estoy llena de mucha más información y estoy muy satisfecha de mis transgresiones, porque ahora veo que mis transgresiones son eslabones con todo lo que se ha planteado anteriormente, ¿no? Pero creo que hay que incentivar más. Si de algo esto puede concernir con la pregunta, hay que incentivar más en la transgresión. Ahora mismo en Puerto Rico, ok, el verano del 2019 es un paradigma para lo que tiene que seguir pasando en Puerto Rico, haya pandemia o no, aunque haya el aislamiento social, aunque haya el distanciamiento por la pandemia, porque para mí se convierte más que en una metáfora, en una estrategia para separarnos más todavía. A mí me hiere, a mí me duele y a mí me desespera. Porque como le decía a mi psicóloga el otro día por teléfono, mi psicóloga es magnífica. Ella me hace más preguntas que las que le hago yo a ella porque yo uso un español puertorriqueño. Y cuando le hablo de que en Puerto Rico somos tan físicos que siempre andamos embracetados, ella me dice, ¿cuál fue ese término que usó? Entonces yo se lo tuve que describir, se lo tuve que deletrear y se lo mandé luego a su teléfono con una imagen de un libro de fotografía de los años 50 de un grupo de muchachas embracetadas, caminando por una plaza de Puerto Rico, embracetado,
como lo decimos en Puerto Rico, para quien no lo conoce, quiere decir ese acto amoroso, indispensable, de cruzarnos de brazos y hacer como una cadena, especialmente se hace, ¿verdad? Las muchachas, cuando somos adolescentes, con la changuería, como le decimos aquí. Entonces, eso también es una metáfora de lo que es una región que ha sido fragmentada por todos estos, por todas estas urdimbres, inclusive hasta de la pandemia. No es que la pandemia no sea un caso real, pero también es una metáfora para entonces separarnos todavía más. Esas son esa es la información que a mí me afecta y efectiviza mi trabajo. Por eso es que digo, no puedo apalabrarlo, pero sí puedo gestualizarlo. No sé si eso responde, ¿verdad?, a la pregunta, pero creo que es de la manera más abstracto, concreta que puedo comentarla. Justamente antes de pasar a la siguiente pregunta, Fátima González dice en relación con el comentario anterior y tus intervenciones, dice, pero esa performatividad también es muchas veces motivada o más exagerada cuando estamos ante los otros que nos han nombrado. Es una pregunta, dice, que me genera un tema de que tanto somos o actuamos ser caribeños, ¿no? No podemos andar mucho, pero creo que se une a la reflexión y vale la pena, ¿no? Sobre todo continuar pensando en ella, ¿no? Muchas gracias, Awilda. Quería volver a la pregunta anterior, bueno, la que había leído antes, sobre, pues, que había hecho Iraida López, ¿no? En relación con si las teorías de Benítez Rojo y Glissant siguen siendo paradigmáticas para hablar de esta parte del mundo, si hay reflexiones más recientes que pudieran complementarlas, que han aportado, o que otros escritores, entiendo también teóricos, teóricas, pensadores nos obligan a pensar, nos ayudan a pensar de otra manera. No sé quién quiere responderla, comenzar o dar algunas pistas, ¿no? Me acabo de dar cuenta que tenía el micrófono apagado. Bueno, no sé si va a ser una respuesta a la pregunta de Iraida, pero porque sí, o sea que Quintero Herencia, por ejemplo, publicó un libro sobre el Caribe, la hoja del mar, hace como 3 años, creo, donde hace una especie de lectura de Benítez Rojo. Y, o sea, sí, y actualiza el pensamiento. Lo que hoy, pensando un poco en la charla para hoy, la verdad que yo me di cuenta que estoy hecha una beneticiana. O sea, que he vuelto un poco, y quizás por aquello lo que encontré del anti-apocalipsis, porque curiosamente, como antes también Adriana completó, si precisamente el apocalipsis está tan cerca, si la cuenca de los huracanes, y yo hace 5 meses escribí un texto sobre apocalipsis por todas partes en literatura caribeña, con ciclones y agua subiendo, en fin, conocemos esas nuevas formas también de afrofuturismo, por ejemplo, ¿no?, en la ciencia ficción caribeña actual. Y quizás por la pandemia, que yo encontré en esas palabras de Antonio Benítez Rojo una especie de consuelo, ¿no? De consuelo de sentir el Caribe no como el objeto de estudio en una región, sino como un modo que me afecta, o sea, que una mirada al mundo, no de sujeto a objeto, y ese modo es precisamente el anti-apocalipsis, ¿no? Que no, o sea, que resista a esas oposiciones de fines de mundo o de digamos, o de patria o muerte, o de a favor o en contra, o de discurso del mito y de la historia. O sea, esa especie de intermedio, seguro que, bueno, supongo que algunos de mis colegas elaborarán sobre quizás Quintero Herencia, sobre lecturas más actuales, pero yo encuentro en ese anti-apocalipsis una respuesta reactualizada de Benítez Rojo. Es un poco lo que quería añadir. Muchas gracias, Nane. A ver, no sé si César quería comentar algo, le gustaría comentar algo al respecto, ¿no? Sobre esta, completar, ¿no? Un poco, o ampliar la exploración que ha dicho Nane. Bueno,
Sí, efectivamente, el mismo también Antonio José Ponte, ¿no? Se ha puesto a cuestionar, ¿no? A Benítez Rojo como un tipo de emisor como paradigma del pensamiento caribeño en términos a cierto tipo de afirmación, ¿no? Ponte piensa que estamos más cerca del apocalipsis, ¿no? Y de que no haya comidas profundas. Así que el asunto sobre la catástrofe y cómo sobrevivimos la catástrofe y lo que es la exponencial precariedad que hay en el Caribe, que nos da visos de lo apocalíptico, eso no ha cejado, ¿no? Y sigue siendo una gran preocupación. Pero lo otro también que ha surgido en términos a un último movimiento teórico es el pensamiento archipelágico, ¿no? La idea de que precisamente porque el Caribe es un metaarchipiélago que no termina con la cuenca del Caribe, sino que se puede encontrar en las Filipinas, que se puede encontrar en el archipiélago imperial norteamericano en el Pacífico, que se presta, ¿no? Para un tipo de trabajo comparativo en donde vemos dinámicas de hibridización y transculturación, colonialismo, resistencia en otros archipiélagos imperiales. Eso ha sido un paso más allá, pero es un tipo de culminación de la teoría de Glissant y de Benítez Rojo. Todavía no se ha trascendido el paradigma que ellos establecen. Yo creo que todavía estamos muy ligados, y creo que lo que hay, yo personalmente estoy tratando de plantearme la idea del antipiélago, ¿no? Eso del Caribe que no es piélago, eso del Caribe que tiene que ver con lo que le robamos al continente, ¿entiendes? ¿No? ¿Dónde ocurre esa dialéctica, ¿no? En este espacio que de por sí ya tiene un elemento geopolítico importante, pero no es uno que se pueda limitar a la dominación. Hay algo que le quitamos al imperio, al continente, y eso de cierta forma es la península. Estamos luchando porque esa península se haga parte de la Federación Antillana, se haga Antilla, ¿no? Y de esa forma podamos cobrarle al imperio. Es lo que yo quisiera hacer con Florida. Me encanta. Me encanta. ¿Hay alguna persona más? Hay un comentario más que hace Mabel. No sé si querían comentar algo sobre estas otras posturas que están, ¿no? Desde dónde pensar, adicional a lo que han dicho Nane y César. Hay un comentario que sin duda no nos da tiempo, ¿no? de ampliar todo lo que nos gustaría, pero ella dice, estaría bueno pensar en la genealogía de los enclaves caribeños desplazados o repetidos en espacios continentales u otros espacios insulares. Dice, pienso básicamente en el Nueva York del siglo XIX y la gran turbulencia de independentistas cubanos y puertorriqueños en ese espacio. La experimentación también se desplaza hasta allí, ¿no? Y yo añadiré, pues, también la de primera parte del siglo XX, ¿no? A mí me gusta mucho el trabajo que ha hecho Joseph Roach, Cities of the Dead. Mucho más de performance y New Orleans, y también lo que hace Confiant, Bernade, Chamoiseau, de Créolité. Patrick Chamoiseau, escritor de Martinica, escribe una novela que se llama Texaco, que para mí abarca mucho y da un cuento sobre la historia del colonialismo, pero muy importante la compañía, la cooperación que mata la gente realmente, y estamos volviendo a ese proceso de reincorporar las islas y las comunidades caribeñas por cooperaciones grandes internacionales que realmente no tienen base en ninguna parte, pero explotan a todos. Y Texaco entonces pone un marco teórico y histórico sobre ese contexto. Y otra vez Cities of the Dead, y un libro de los 90 de Carol Boyce Davies, Black Women Writing and Identity, Migrations of the Subject, que realmente rompe barreras. Y sí. Gracias, Ian.
No sé si hay alguna pregunta más. Nos quedan unos 5 minutos para poder cerrar, lamentándolo mucho porque ha sido genial y es que podríamos seguir y seguir conversando. Esto tiene que repetirse muchas veces. Les agradecemos muchísimo que hayan aceptado la invitación a los panelistas y por supuesto el público que haya seguido con nosotros todo este tiempo, ¿no? No sé si César quieres comentar algo sobre la pregunta de relación con el siglo XIX, como para hacer un poco. Sí, puedo decir relacionado en términos al enclave de Nueva York, ¿no? Como un punto de encuentro de la migración, o lo que se llamó entonces la colonia cubana, ¿no? A raíz de lo que fue el desplazamiento demográfico de gente que simpatizaba con la independencia de Estados Unidos después del fin de la Guerra de los 10 años, ¿no? Y luego, pues, la presencia de gente convocativa, ¿no? De figuras como Martí, como Sotero Figueroa, ¿no? Entre los puertorriqueños, el mismo Betances, que estuvo allí en Nueva York, ¿no? Y Nueva York no es una península, pero ya se la robamos al imperio, ¿no? Es una ciudad que de cierta forma la hemos ocupado, y es interesante cómo se ha caribeñizado, ¿no? Esa ciudad, cómo eso ha ocurrido por parte no solamente de puertorriqueños y de cubanos, sino también de dominicanos, de haitianos, etcétera, aunque es una ciudad que es capital del mundo, congrega muchísimas líneas de migración, no solamente la del Caribe, pero el Caribe ha tenido un impacto particular en Nueva York, sobre eso se ha estudiado bastante. ¿Y por qué el Caribe? Esa es una pregunta, ¿por qué en otras zonas del mundo, no? Es una pregunta muy importante, tiene que ver en términos a lo que fue la importación de mano de trabajo, ¿no? De trabajadores, ¿no? Y quiénes han sido esos trabajadores. Y luego la ciudadanía que se plantean, ¿no? El movimiento de los New Yorkers, ¿no? Que tiene que ver con lo que dice Ian sobre este tipo de super hibridización del lenguaje, cambiar el inglés, mutar el inglés, crear un inglés creol, ¿no? A través del Spanglish, que es como si fuera la lengua de una otra ciudadanía, la ciudadanía newyorkina, ¿no? Encontrar una ciudadanía otra dentro de la ciudadanía excluyente del imperio. Nosotros hemos creado otra ciudadanía, y de cierta forma es una ciudadanía que sirve como un tipo de laboratorio para la posible ciudadanía en el Caribe que todavía no tenemos completa. Eso es lo que se hace en Nueva York. Me encanta. Pues, Dagmari, te paso la palabra para, lamentándolo mucho, pues cerrar. No es la última vez que nos vamos a ver vía Zoom. Espero que nos veamos también en persona pronto. Pero, bueno, por el día de hoy, creo que ya. Sí, pues, bueno, muchísimas gracias. Si alguno quiere decir una última palabra para cerrar, lo agradecemos. César. No, yo quiero agradecerle que me den la oportunidad de conocer a Wilda Sterling y a Ian Beathard finalmente, ¿no? Por favor. Nos tenemos que encontrar en un congreso. Quiero clases por Zoom. Ahí sí, lo que sea, por favor, me fascina. Bueno, con todas y con todos los que estamos en este panel. Quiero, por favor. Qué maravilla. Gracias. Nane. Muchas gracias, agradecer a todos y qué alegría ver a todos. Qué pena me da no verlos en persona, o sea que tal como hicimos en otros congresos, ¿no? Pero ya volverán mejores tiempos, ¿no? Un gusto de escucharlo. Sí. Muchísimas gracias. Ian, porfa. Muchísimas gracias. Eso es todo. Excelente oportunidad. Me encantó. Genial. Gracias a vosotros. Adri. Bueno, solo la alegría de ver que ese proyecto Yo Soy el Otro que tanto tiempo llevamos tratando de alimentar, reúne a tanta gente realmente interesante y de espacios diferentes. Y sí, es una alegría ver cómo lo que uno va creando va teniendo eco. Así que gracias a Dagmari, que fue la que fundó
y a nosotras, yo incluida, que hemos ido incorporándonos después. Aquí creo que aquí tenemos ya una plataforma establecida. Sí, pues sí, ya esta también es bueno, vuestra casa, cuando queráis. Ya sabéis que Yo Soy el Otro también es un espacio para que construyamos juntas, juntos, como queráis. Y bueno, que estamos aquí en España siempre también tendiendo redes de contacto, de conocimiento y de afecto, que esperamos vernos pronto. Por ahora nos vamos a ver en octubre, que tenemos el 14. Exacto, el 14 de octubre tendremos el siguiente conversatorio. Les enviaremos por email el enlace a todos y esperamos, bueno, muchísimas gracias a los invitados, al público por estar aquí. Creo que, bueno, no nos hemos extendido tanto, hemos tratado de ser estrictos. La próxima vez tal vez hacemos unas horas más relajadas para los que están del otro lado y podamos acompañarlos con un ron caribeño, ¿no? Para hacer eco a Wilda. Y nada, muchísimas gracias, la verdad, que se repita pronto, en octubre seguro, y pronto que nos volvamos a encontrar en persona y compartir y seguir co-creando. ¿Vale? Muchas gracias. Sí. Muchas gracias por las intervenciones, por las reflexiones, por las preguntas. En serio ha sido, es que tengo tantos apuntes, quiero seguir pensando, quiero seguir hablando. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a todos. Feliz de haberlos tenido y haberlos escuchado. Tengo un montón de apuntes. En fin. Muchísimas gracias. Espero que nos veamos pronto, virtual o en persona, no importa, pero que nos veamos. Y nos veamos bien, sobre todo. Bueno, muchísimas gracias. Besitos. Estamos emocionadas. Hasta la próxima. Chao.